me llamo Yaiza y soy una jugadora de Hearthstone. No considero que ahora mismo sea profesional, pero estoy en camino de intentar serlo. Yo he conseguido la plaza por la Gengyun a base de un torneo clasificatorio, en el que los números en un principio pueden asustar un poquito, ya que eran 207 participantes y 2 eran chicas, una de ellas yo. Por poquito no lo jugué porque tenía otras cosas que hacer y digo, si realmente habiendo 207 participantes, ¿para qué voy a jugarlo? No, si no voy a pasar. No tenía yo la perspectiva de siquiera poder ganar el torneo y cuando lo hice fue por jugar, o sea, por medirme, a ver cómo lo hago, aunque no pasara. Y ¿qué pasa? Que al final iba yendo más lejos y cuando ya veía cuartos de final, semifinal, yo digo, Yaiza, ¿qué está pasando aquí? Y ya cuando gané es que directamente es que no me lo podía creer. Sí me ha agregado gente, más con sorpresa, no a mala, sino con sorpresa de que una chica, por ejemplo, esté en rango 5, dice. Es que no es lo normal, es que normalmente a lo mejor hay una chica jugando, pero normalmente pues es un poco más for fun, para divertirse. Ya estamos acostumbrados a que los profesionales deben ser chicos. En cuanto hay una chica destacando en un juego, se hace tan extraño que tanto los chicos como incluso las propias chicas, me atrevería a decir, no lo ven normal. En un principio no debería haber diferencias en cuanto al espíritu competitivo, puesto que las chicas, yo creo que se ha demostrado, yo que sé, en los Juegos Olímpicos, que podemos ser muy competitivas si nos lo proponemos y si algo nos gusta. Lo que pasa es que en el mundo de los videojuegos es todavía algo demasiado quizá nuevo para nosotras, demasiado desconocido. Estamos acostumbradas a que son los chicos los que tienen que jugar videojuegos y yo pienso que no es así. Que si las chicas se lo propusieran, podrían ser muy competitivas y podrían llegar a ser de las mejores. Porque un juego como el Hearthstone no tiene diferencia física. Los próximos años me gustaría, pues, por lo menos seguir compitiendo más, aunque de momento no diera resultados, porque mejor yo misma tengo la sensación de que todavía no tengo el nivel como para poder jugar equitativamente hablando en torneos profesionales, pero me gustaría por lo menos seguir compitiendo en torneos de nivel alto, porque creo que es el mejor entreno que puedo tener para seguir mejorando. Yo decidí apuntarme al torneo ya que es un torneo importante y si te dedicas un poquito al juego o te has dedicado a ello, siempre quieres intentarlo y, como no, jugar contra los mejores. El año que has pasado caí en semis, me quedé a nada y dije, pues lo vuelvo a intentar, no pierdo nada. Yo lo que creo es que no se apuntan demasiadas chicas porque o les da vergüenza o se sienten intimidadas o realmente no quiere que se las juzguen por ser chicas. Yo ya digo que realmente no hay nada en qué temer. Yo empecé a venir yo sola a los primeros torneos, tal y cual, y a mí me acogieron todos con los brazos abiertos, no hubo ningún problema. Muchas ocultan su nombre porque en otros juegos las han flameado por ser chica, por decir, oh, eres manca porque has jugado esto mal. No, yo creo que se ha demostrado que por ser chica no eres mala. Esos son problemas que ellos crean y que tú, si te los crees, es algo que tienes que afrontar con ello y pasar.